Dios los bendiga en esta hermosa, soleada, preciosa mañana que Dios nos da la hermosa oportunidad de estar una vez más dentro de su casa, donde hay bendición, donde Dios obra de una manera especial a través de cualquier situación, de cualquier problema. Ahí está el Señor respaldándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está buscando, ¿verdad?, de Él. Amén. Amén. ¿Sí viene a buscar o no? Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta hermosa mañana en Primera de Reyes 19, 21. 19, del 19 al 21. ¿Ya lo tienen? 19. 19. 19. Dice la palabra del Señor: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Bendito Dios, en esta hermosa mañana queremos, Señor Dios, que seas tú, Dios, dando la sabiduría y el conocimiento en nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú quieres en esta mañana, Señor, para tu pueblo. Que lo que tú, Señor Dios, anhelas, Padre amado, Señor Dios, con todo tu corazón, Señor, hacer, Padre Santo, Dios, lo que tú tienes en esta mañana a través de la palabra. Te rogamos, Señor, que nos dé de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser entendibles, Señor, pero más que nada, Señor, ponerlo por obra, Señor. Que no sea un domingo más, Señor, solamente que venimos y escuchamos, sino que sea un domingo, Señor Dios, en el cual tú abras nuestro corazón, Señor Dios, aunque nos resistamos, aunque nos distraigamos, Señor Dios, seas tú a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, poniendo esa semilla que tú tienes, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: Amén. y su pueblo dice: Amén. amén. Mire, yo cuando leía aquí lo de Eliseo, me gozaba, me alegraba, porque le puse este tema: cuando los hijos se van de la casa. Amén. Cuando los hijos se van de la casa. Como familia que ya hemos pasado pues muchos años, sabemos que a través del tiempo en la mesa se van yendo como hermanos y hermanas cuando tenían nuestros padres, y se iban casando, se iban yendo de la casa, o iban a estudiar, o se iban a ir por otro lado, pero se retiraban y les quedaba la silla sola. Nos sentíamos pues tristes, ¿verdad? Porque nos hacía falta pues alguien ahí dentro de la mesa. Siempre nos hacía falta ese lleno de esa mesa. Pero hoy en esta mañana, ¿verdad?, el Señor quiere hablarnos cuando los hijos se van de la casa. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Elías, ¿verdad?, ya que lo había puesto en su lugar, el Señor lo había regañado que se pusiera bien, y andaba, ¿verdad?, él lo había mandado a que ungiera a Eliseo, porque tenía que dejarle el cargo a él. Y yo no sé cómo se sentía Elías, ¿verdad?, cuando le dijeron que ya iba a ocupar a alguien en su lugar. Pues estando el Señor con él, yo siento que tal vez se sintió un poquito medio turbado, pero siguió adelante. Pero sí, yo estaba viendo que es una tristeza cuando muchas veces nos quitan de nuestro lugar, ¿verdad?
Muchas veces porque nos vamos a otro lugar o porque Dios nos llama, pero lo triste es cuando nos quitan, ¿verdad? Muchas veces por disciplinados, muchas veces porque es una orden de los pastores, de la pastora, y nos sentimos tristes, ¿verdad? Cuando otro ocupa nuestro lugar. Bueno, pero es otro tema. Aquí la cuestión es que los hijos se van, amén. Y dice que pasó Elías, ¿verdad? Pasó el profeta y dice que le aventó el manto. Y un profeta, usted bien lo sabe, que cuando iba y se acercaba con alguien, era porque había un llamamiento, ¿verdad? Una exhortación, o se abría la tierra y se lo tragaba aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre que estaba junto al profeta, y si Dios mandaba juicio, en ese momento lo hacía. Así que muchas veces veían al profeta y le tenían hasta temor, miedo. Pero yo siento que este muchacho, ¿verdad? Eliseo, se sentía seguro. Cuando vio que le aventaron el manto, él entendió el llamamiento que Dios le estaba haciendo, ¿verdad? Y dice, deja que vaya a besar a mis padres, a despedirme, y te voy a seguir. Y Elías le dijo, ¿qué te he hecho yo? Pues yo, ¿qué me tienes que decir de haber hecho? Pues si quieres seguir al llamado, bueno, y si no, haya tú. Yo solamente obedezco al Señor y Dios te está llamando en esta hora. Y le aventó el manto. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre, aquel Eliseo, fue y hizo como un tipo de ofrenda, ¿verdad? Con todo aquello que era de madera, que trabajaba con sus yuntas. Y dice que hubo como un holocausto al Señor, como un agradecimiento, como una despedida que se iba a hacer, porque sabía que ya no volvería más al mundo. Y yo me imagino que ¿qué le dirían sus amigos? O si tenía alguna novia, ¿qué le dirían? Oye, vas a irte con ese hombre que solamente te va a poner a ayudar, que solamente te va a traer hablando de Dios, que solamente te va a levantar en la madrugada para que, si Dios le dice que vaya a un lugar, tienes que andar nomás tras de él. Vas a dejar a los amigos, vas a dejar a la novia, vas a dejar este lugar, porque era un lugar de bendición donde él era, porque dice que tenía 7 yuntas, y dice la palabra que su padre tenía dinero, eran acomodados, estaban bien. Entonces no era por necesidad, sino que era por el amor a Dios, porque estaba preparado. Dice la palabra que era un pueblo donde había mucha idolatría en esa ciudad, pero ellos estaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios de Israel, amén. Y yo no sé cómo se sentiría su padre, su madre, cuando escuchaban o cuando sentían que ese día no era igual. Ese día no estaban cenando, no estaban platicando, no estaban hablando de las cosas de Dios, no estaban en convivio, sino que su padre estaba oyendo que su hijo estaba arreglando las cosas para irse, que su hijo estaba arreglando las cosas, preparándose, porque se iba a ir y que tal vez jamás lo volvería a ver. Alguien que preparó mucho a su padre, que le enseñó el trabajo, que le enseñó a administrar, que le enseñó y que le dijo: tú te vas a encargar de todo cuando yo muera, tú vas a hacer aquí todo aquello que a mí me faltó hacer. Y escuchaba acomodar sus cosas, porque se iba de la casa. Yo no sé cómo se sentiría tan triste, tan agobiado, pero lo que sí sé es que Dios le fortalecía, porque si había algo en su corazón, que sabía que no se iba a ir de vago, que no se iba a ir a trabajar a otro lado, sino que iba a ir a servir a Dios, que la decisión que él había tomado era buena, que la decisión que él había tomado era la mejor, que la decisión que él había recibido era la mejor, de ir y servir a ese Dios. Yo no sé cuánto tiempo Eliseo estuvo preparado, gimiendo: yo te quiero servir, yo, Señor, úsame, llévame, háblame. No sé cuánto estuvo rogando. Tal vez él se imaginaba que otra cosa,
nunca se imaginaba que aquel profeta iba a llegar y le iba a hacer el llamamiento en medio de su trabajo. Amén. Y podemos ver la historia, cómo a través de caminar con Elías pudo ver tantos milagros, pudo ver cómo trabajaba Elías, no se le despegaba, y veía y aprendía y se daba cuenta que Dios se manifestaba de una manera tan especial en la vida de Elías. Se maravillaba y yo pienso que él decía: yo quiero también de eso. Y Elías preparándolo, llevándolo, hasta que dice la palabra de Dios que pasando el río Jordán fue cuando le dijo Eliseo: ¿qué es lo que quieres? Primero lo preparó, le enseñó cómo Dios se manifestaba, cómo Dios estaba con él y cómo Dios podía estar también con él. Y dijo: Eliseo, ¿qué es lo que quieres? Y dijo Eliseo inmediatamente: yo quiero la doble unción que tú tienes. Yo no quiero, no contestó, pues voy a seguir cargando el morral, voy a seguir cargando lo del agua, yo voy a andar ahí a lo que pueda. No, inmediatamente se ve que la presencia de Dios estaba con este hombre, porque estaba maravillado, había fuego en su corazón, porque inmediatamente no titubeó, sino que inmediatamente dijo: yo quiero lo doble tuyo. Yo pienso que Elías se sorprendió y dijo: ah, caray, nunca había oído esto. Pero se impresionó Elías y se dio cuenta, ¿verdad?, cómo el fuego del Señor había penetrado grandemente en la vida de Eliseo. Y vemos, ¿verdad?, cómo le dice: si ves que me voy, entonces recibirás eso que tú quieres. Y Eliseo, ¿verdad?, podemos ver la historia, cómo vio cuando partió Elías, él tomó el manto y empezó a hacer esos grandes milagros que podemos ver en la palabra de Dios, porque era usado grandemente por nuestro Dios. Amén. 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 Otra de las cosas que yo veía que cuando otro hijo se iba es ahí en Lucas 15, 11, 13. Alguien que pueda leer fuerte, porque lo están viendo, no sé desde dónde. Recio, que se oiga. Lucas 15, del 11 al 13. Ya muy conocido. Se va a tardar mucho. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos el ya muy conocido hijo pródigo. Y me imagino que este hombre, su padre, no estaba igual que Safat, que su padre de Eliseo, sino que había una tristeza muy grande en su corazón al ver que preparaba las cosas aquel hombre, aquel muchacho en el cual había tomado una mala decisión, y él quería su herencia, él quería probar el mundo, él quería conocer allá afuera. Y no sé cómo se sentía aquel hombre, su padre, con tristeza de ver de que su hijo iba a un camino en el cual no sabía si volvería a verlo. Pero yo sé que a través de la historia puedo ver este hombre también, que era un hombre de oración, porque siempre lo esperó.
y su tristeza en su corazón de decir, lo enseñé, lo apoyé, le ayudé, le di lo que podía, lo que quería, y hasta me pasé a lo mejor, y ahora se va de mi casa, su hijo amado. Y yo he visto cómo hablan pues de que se fue, de que gastó todo y de que cuidó cerdos y de que anhelaba eso. Pero alguien que se va de su casa, de sus padres, de su hogar, y que se va a vivir a la calle, es una de las cosas mucho mayores tristezas que puede pasar a alguien, que teniéndolo todo, llegar el momento en un sufrimiento demasiado fuerte. No es que haya gastado nada más su dinero y luego se fue a buscar trabajo y se fue a cuidar cerdos, sino que tuvo un grande proceso antes de llegar ahí. Y un proceso es muy duro del que vive en la calle, del que vive sin hogar, del que vive comiendo a un basura, del que vive comiendo de lo que le dan. Y es algo tan triste, ¿verdad? Cuando yo veía y leía este capítulo, yo recordaba cómo cuando en el tiempo que me tocó andar allá afuera viviendo, andaba en el centro, andaba ahí junto al occidental, que ahorita ya está pues moderado, más nuevo, y cómo vivir ahí, levantar cortinas, ¿verdad?, de los negocios que ya no habrían, abandonados, y tener ahí siempre alcohol, siempre tener droga, siempre tener tonzón, siempre tener todo, aunque no tenía uno que comer, pero estaba ahí uno siempre, ¿verdad?, con el sufrimiento dentro de su mente, dentro de su corazón, solamente preguntando, ¿por qué llegué yo a este lugar? ¿Por qué me tocó a mí? Yo me veía ahí todo dañado, y yo decía, pero ¿por qué estoy aquí si cuando mi padre nos abandonó, yo me encargué de mis hermanos? Yo tuve hasta 2, 3 trabajos, trabajaba duro para sacarlos adelante. Es cierto que había caído en los vicios, en todo, pero yo decía, ¿por qué estoy en esta situación? Y yo veía como todos ahí pues se peleaban y había mucho relajo. Teníamos ahí una fogata, y dentro de mis loqueras y de mi manera de estar así, siempre había esa pregunta: ¿por qué yo estoy aquí y cuándo iré a salir de aquí? Y el salirse afuera a la calle y andar pidiendo la moneda, el ver a la gente rodearle a uno, el echarle a uno agua porque apestaba, porque olía, porque andaba uno todo mal. Y llegar el momento de tanto droga, tanto alcohol, de andarse uno hasta riendo solo, piojoso, todo enfermo, sin zapatos, dañado. Y cuando yo veía este capítulo me venía ese recuerdo, y yo digo, ¿cuánto sufriría este hijo pródigo? Porque es una historia, es un lapso, no sé cómo llamar, pero es un tiempo de un grande sufrimiento como nadie muchas veces se lo puede imaginar. Pero yo sé que siempre hubo alguien que estuvo orando. Por eso es tan importante el estar orando por los indigentes, por aquella gente que está enferma, por aquella gente que habla sola, por aquella gente que está dañada, porque muchas veces decimos, ya no se compone, ya le hablé, ya le hemos dicho, esa gente nada más quiere comer, esa gente nada más quiere dinero. Pero la oración es una oración de poder, es una oración fuerte. ¿Por qué? Porque yo sé que
pues el diablo los tiene agarrados, encadenados, hay mucho demonio allá adentro, y solamente con alguien que se levante para orar, ¿verdad? Y que se levante para ponerlos delante de Dios y le crean al Señor, llega el momento en que son levantados. Yo cuando veía esa historia, yo decía, en realidad se habla muy rápido, pero sin embargo su proceso, cuánto nos sufriría. Y a través de todo esto, ¿verdad? Yo me doy cuenta que hay muchos siervos de Dios que van a las cárceles, que van a los centros, que van a muchos lugares, y que muchas veces a lo mejor no se ve fruto, pero llega el momento en que Dios hace la obra. Amén. Así que en un lugar donde de ahí me encerraron, estaba encerrado, estaba enfermo, estaba malo, estaba destruido, decían que ya no había salida, que ya no me iba a componer, que cualquier rato ya iba a tronar más, que me iba a morir, cuando de repente un siervo de Dios que se llama Jorge Valencia llegó a ese lugar. No le dio miedo, no le dio temor, no se sintió mal porque olía mal uno o que lo fueran a golpear o a matar, sino que él iba en el nombre del Señor. Él iba con ese corazón, con ese poder, con ese fuego, y ahí empezó a gritar y hablar y decir: Cristo te ama. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te puede levantar. Hoy es el día que si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Él te va a levantar y te va a hacer un hombre nuevo. Y cuando me vio, me dijo: acércate. Y yo empecé a acercarme despacito, como sonriendo, como riéndome. Y yo decía: si ya estuve en varios grupos de rehabilitación, si ya estuvo en varios grupos donde trataban de ayudarme, si ya pasé por la cárcel, si no le entendía a mis padres, si ya defraudé a mucha gente, si cómo solamente por recibir a Cristo en mi corazón. Dije: no, este hombre está mal. Y yo recuerdo que alguien de ahí me tomó del brazo y me dijo: vente, estos hombres son aleluyas, son de los hermanos. Y me acuerdo que me jaló y me dio la media vuelta. Me dijo: vente, ahorita yo te voy a invitar a un cigarro. Pero aquella palabra de aquel pastor que dijo: no te vayas, hoy tu vida va a cambiar. Y yo me acuerdo que me le di la vuelta y fui y me acerqué a aquel hombre. Y ahí fue donde recibí a Jesús como mi Salvador. Y no digo que otro día salí ya bien, sino que tuvo que acontecer unos procesos fuertes, pero ahí ya estaba Jesús en mi corazón. Ahí ya estaba el Señor dentro de mi vida, ahí ya estaba la semilla, ahí estaba aquel Nuevo Testamento que me habían dado y que siempre lo cargaba, y que aún en medio de que aún seguía mal lo leía. Y un día llegué a los pies de Cristo. Amén. Dañado, enfermo, llegué a esa iglesia de la Puerta Abierta, donde ahí me recibieron, me abrazaron, no les importó cómo estuviera, y de ahí empecé a tener una vida diferente. Y aunque llegué gozoso y contento con mi familia, ellos se enojaron, se entristecieron porque había ido con los hermanos. Y aún recuerdo cómo mi madre muchas veces me dejó afuera a dormir, ya no por tomar, ya no por drogarme, sino ahora lo hacía porque se me había hecho tarde en los cultos, en los servicios de jóvenes. Y yo iba con aquel temor porque yo sabía que me había dicho que si llegaba después de las 10 me iba a cerrar la puerta. Y sí me cerraban, pero yo ahí estaba alabando a ese Dios hermoso, abrazado de mi Biblia,
sintiendo el frío, pero con libertad, porque ahora ya el Señor me había hecho libre. Y yo recuerdo que llegaban las patrullas y me decían, a ver, ¿qué estás haciendo? Y me querían esculcar, me platicaba mi situación y me decían, no, pues, qué malo que no te hablan. Y empezaba a compartirle, no, mire, es que Jesús y esto, mire, aquí tengo un folleto. Y yo recuerdo cómo se iba hasta corriendo a la patrulla y el de la patrulla, ¿qué pasó, pareja? Vámonos, ¿qué pasó? Ahora yo seguía a la policía. ¡Ey, espérenme, mire, se me olvidó! Miren, los servicios son, y espérenme. Y se iban, y ya los decía, ¿qué? ¿Quién es? ¿O qué? Ahorita te digo, es hermano. Y, no, pues, se iban y yo dije, bueno, pues no quiso. Pero, como a través de todo el sufrimiento que hay dentro de cada uno de aquellos que andan, hay una esperanza. Y yo lo creo, aunque no lo vea, yo lo creo. Después, con los años, pude ver a este pastor que me habló y le dio un gusto tan grande y que me dijo, qué bueno que ahora ya eres libre, ahora ya estás, gracias a Dios, en el camino de Dios. Y me invitó a la penal y empezamos a ir por tiempo, y bueno, eso ya sería eso, pero estamos aquí con el hijo pródigo, en el cual vemos que él regresó, que volvió al sí, pero no es que haya vuelto así o que haya despertado, es que porque el hombre, su padre, estaba orando, estaba gimiendo a Dios, orando por él, pidiéndole para que él fuera un día libre y pudiera volver una vez más a ese lugar donde era su hogar, donde estaba su casa, donde le dolía en su corazón, ¿verdad?, la ausencia de su hijo. Y qué gozo, qué gusto cuando aquel hombre, cuando el padre vio venir a su hijo y abrazarlo y ver que su hijo había vuelto. Dice la palabra, estaba muerto, ¿y qué? Y ahora vive. Amén. Así que Dios levanta sus manos hoy en este día para restaurar. Dios levanta sus manos para darte otra oportunidad. Dios levanta sus manos en este día para, así como el hijo pródigo, ¿verdad?, fue levantado, que sea restaurada nuestra vida. Porque aunque conozcamos de la palabra, aunque vengamos a la iglesia, aunque hagamos lo que hagamos, muchas veces necesitamos una grande restauración dentro de nuestra vida. No andamos allá afuera mugrosos, tirados, pero estamos dentro de nuestro corazón con esa necesidad, con ese deseo, ¿verdad?, de buscar de Dios, de que seamos liberados. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que cuando yo veo todo ese tipo de proceso, me gozo, me alegro, ¿verdad? Y yo sé que no nada más le puede suceder a padres normales, cristianos o del mundo, sino aún a pastores, ¿verdad?, que tienen sus hijos. Aún, ¿verdad?, muchas veces los hijos se ponen rebeldes o se enojan o no están de acuerdo. Decía un pastor que su hijo diario le batallaban, y vámonos a la iglesia, hijo, y vámonos. Y diario, dice, mi hijo diario iba enojado, de mala gana, y nos hablaba, y no, dijo, le batallaba mucho. Y dice, y llegó el momento en que me paró mi hijo un día y me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero ir a la iglesia. Tú eres pastor, que a ti te salvó el Señor de las drogas, del alcohol, y ya conozco, ya has dicho muchas veces tu testimonio. Pues yo no quiero ir, yo qué culpa tengo, pues es tu vida, yo quiero mi libertad, yo no estoy de acuerdo, me enfado, no me gusta estar ahí, no me gusta ir con los hermanos conviviendo, y que no, papá. Dice el pastor, a ese nivel llegó mi hijo.
A ese nivel llegó su rebeldía. Y me di cuenta que de vez en cuando se salía con los muchachos de la esquina, y me di cuenta que de ahí venía ese daño, que de ahí venía ese veneno que él había obtenido. Y que le dijo a su padre, ¿verdad? Le dijo: mira, mientras tú estás aquí en la casa, tú vas a hacer lo que yo te diga. Cuando tú te vayas, tú haces lo que tú quieras. Mientras estés aquí, tienes que obedecer. Digo, así que mi hijo iba y de mala gana. Le batallábamos y todo enojado, todo mal. No convivía ni con los jóvenes y como que hasta les caía mal. Y dicen que un día se robaron, ¿verdad?, una bicicleta a los amigos con los que se juntaba. Y todos corrieron y nomás se lo agarraron, se lo llevaron a la cárcel. Le hablaban por teléfono y dice que fue y lo sacó. Y que antes de entrar a su casa, los amigos estaban ahí en la esquina y le dijo: mira, escoge o tus amigos o tu casa. Ellos te dejaron solos, no te apoyaron, te abandonaron, te echaron la culpa, y ahora yo tuve que pagar las consecuencias. Así que decide de una vez ahorita. Por la casa, órale pues. Entonces dice que como a los 2-3 meses dijo: papá, me inscribí en el ejército y pues me voy a ir, ¿cómo ves? Pues ya le pediste dirección a Dios. Sí, ya me voy a ir. Dijo: bueno, dice, yo sé que sí iba a ir, no precisamente porque quería, sino más bien porque que ya no quería ir a la iglesia. Más bien porque ya no quería convivir ahí, estaba enfadado. Y dice que se fue. Su contrato fue de 1 año y dice que en una noche que andaban en la selva, los aventaron en un paracaídas y todos cayeron bien. Dice, y él se lo llevó el viento, se fue, y había un barrancón grande donde ahí empezó a caer. Estaba tan profundo que si no es por una raíz que sale y se atora el paracaídas, y se cae hasta lo más profundo, y ahí quedó colgado. Dijo, y empezó a llover. Y ahí estaba aquel hombre en el cual él sabía que ya no iban a salir de ahí, que no lo iban a poder encontrar, que tal vez iba a morir. Y dice que quedó colgado, lloviendo, lejos, oscuro, y dice, ahí se acordó de Dios, y ahí se acordó de sus padres, y ahí se acordó de la iglesia, y ahí se acordó de todo aquello que se le había ofrecido y que no lo había recibido. Y ahí le pidió perdón a Dios, y ahí le pidió perdón a sus padres, y ahí le pidió perdón en medio de aquella oscuridad que él sabía que ya no iba a salir. Y dice que otro día él despertó ya en una camilla, lo habían sacado, lo habían encontrado. Cumplió el año, dice, y volvió a la casa. Y dice el pastor, ahora el líder de jóvenes, ahora es el que barre la iglesia, ahora es el que lava los baños, ahora el que está ahí bien temprano, el que abre y cierra, ahora es el que mueve ahí a mucha gente, ahí es el que siempre está con un proyecto, ahí es el que está siempre hablándome y diciéndome, papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, mira, esto va a funcionar, mira, los jóvenes tienen esta necesidad. Dice, ahora viene y me dice, papá, ¿puedo ir a ver a mi novia? Y le dice, sí, hijo, pero aquí lo quiero a las 10 de la noche. Sí, papá. Dice que me da un beso, todo barbón, y se va. Dice, ¿cómo Dios tuvo que tratar
con él. Cómo Dios tuvo que trabajar en la vida de este muchacho para poder entender que Dios le amaba, que estaba perdiendo una oportunidad. Podemos ver cómo muchas veces, aún en medio de aquellos que tienen hijos y que los ven mal y que cada día los ven peor, pero que tarde o temprano Dios trata con ellos. Dios obra de una manera muy especial. Así rápidamente, ya había una mujer que pedía mucho por su esposo y yo le decía, ya oró, ya sí, ya ayuné. Le digo, Dios va a tratar con su esposo fuertemente y no se asuste, porque si en realidad usted ha hecho todo eso, Dios lo va a hacer. Y como al mes ya no iba a la iglesia y ya se le habló por teléfono y me dijo, es que mi esposo chocó y casi se rompe una pierna, casi se le desbarata. Dice, pero esperamos que en 15 días podamos ir a la iglesia. Mi esposo ya se entregó a Cristo. Ahora que está en su cama, leemos diario la Biblia. Y me pregunta, y me dice, y ahora dice, yo quiero ir a la iglesia. Entonces, de una manera o de otra, vemos cómo Dios tiene a veces que tratar con la gente, ¿verdad? Para que pueda tener ese gran regalo que Dios nos da. Amén. Así que no debemos de desfallecer de nuestra familia, de nuestros hijos, o de cualquier vecino, de cualquier gente que veamos mal, porque tarde o temprano Dios va a hacer la obra completa en sus vidas. Eliseo se gozó, se alegró, y yo pienso que dijo, valió la pena dejar los amigos, valió la pena dejar la novia, valió la pena, me dolió mis padres, pero aquí estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso. Y este hombre del hijo pródigo se dio cuenta, ¿verdad?, que lejos del Padre no se puede vivir, que lejos del hogar, que lejos de los privilegios, que lejos de lo que nuestro Padre da, no se puede vivir, porque muchas veces toma uno decisiones que después se avergüenzan, toma uno decisiones que después duelen, toma uno decisiones que después tiene uno un sufrimiento, ¿verdad? Todo por no tomar la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos ver, ¿verdad?, que el papá de Eliseo era un hombre de Dios, que tal vez el papá del hijo pródigo oraba, y que todo eso fue una enseñanza grande para ellos, que los ayudó para poder salir adelante. Aunque veía también que David y Jonathan, que eran buenos amigos, que aunque Saúl fue un hombre que hizo cosas malas, se desvió, a pesar de que la presencia de Dios había estado con él, pero Jonathan no tomó el ejemplo de él, sino que él se aferró, la compañía de David que le sirvió. Amén. Porque a través de eso y la presencia de Dios le ayudó a superar, a seguir adelante y a no terminar como su padre. Y hay tantos ejemplos que podemos ver cómo Dios respalda, ¿verdad?, a cada uno de aquellos que sirven a Dios, y aún aquellos que se desvían, aún aquellos que se alejan, aún aquellos que dejan de asistir, aún aquellos que su mirada lo ven en el hombre, en el pastor, en el líder, aún aquellos que son dañados en su corazón. Siempre hay una oportunidad para poder tener una restauración
dentro de su corazón. Amén. Y que un día podamos llegar delante de Dios y que podamos ver que hubo momentos que flaqueamos, que nos desviamos, que pecamos, pero que fuimos restaurados por la mano de Dios. Dios siempre, 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 día y noche está con sus brazos abiertos para restaurar, para sanar, pero también depende de nosotros, de que nosotros nos pongamos en sus manos y que nosotros podamos poner mano a la obra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que todo aquello, ¿verdad?, que no podemos nosotros, Él empiece a trabajar en aquello que daña nuestra vida espiritual. No nos confiemos, ¿no? El hijo pródigo la libró. Muchos ahí, cuando en el centro con los indigentes, varios morían, y a nosotros nos daba gusto porque cuando morían nos daban dinero. Amanecían muertos, no, pues ya amaneció muerto, y decían, no, va a haber botella de la buena, y va a haber esto, y gente empezamos a pedir dinero, y veíamos, o los llevábamos si querían para que vieran el muerto. Antes de hablarle a Cenejo, les sacábamos jugo. Entonces, no tuvieron la oportunidad ellos, ¿verdad? Sin embargo, hoy Dios nos da la oportunidad, amén. Y todos aquellos, ¿verdad?, que se necesita una restauración, no se les olvide, o no olvidemos que Dios está siempre con sus brazos abiertos antes de que sea tarde. Hoy estamos aquí, mañana pasado tal vez somos llamados y ya no habrá otra oportunidad. Así que ámense, perdónense, y si usted necesita restauración o tiene algo muy fuerte en su corazón, háblele a la pastora, háblele para que ore, para que, pues, como dijo la otra vez, pues, está para ayudarnos y para tomar toda carga. Ella está dispuesta, ¿verdad? Amén, amén. Así que confía en el Señor, cuida a sus hijos, cuidemos nuestra vida espiritual, y es una grande, grande bendición que hoy podamos estar en un lugar como este. Amén. Amén. Con aire acondicionado, con todo, ¿qué más quieren? Contentos, gozosos, alegres, pero sobre todo con la salvación de nuestro Dios, que es lo más importante. Amén. Póngase de pie en esta hora. Pase de todo el grupo de alabanza, que se queden solamente los oyentes. Vamos a cantar esa con manos vacías, amén. Yo sé que solamente fue no una predicación, sino solamente unos momentos de reflexión. Te adoramos, Señor, en esta hermosa mañana. Necesitamos, Señor, ser restaurados, aunque por fuera, Señor, nos veamos, Señor, normales, aunque digamos que todo bien, que somos bendecidos, que no pasa nada, Señor Dios. Tú conoces nuestro corazón y sabes, Señor, en lo que necesitamos, Señor, una limpieza, una restauración. Tú sabes, Señor, Padre amado, lo que necesitamos para poder ser mejores, sobre todo agradarte a ti, mi Dios. Que podamos ser una luz, Señor, con aquellos que nos rodean. Que podamos tener un cambio en nuestra vida y no dañar más a la gente, Señor, que hemos dañado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe y nos lleve bien, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, te adoramos. Oh, santo eres. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte.
nada de valor en mí puede restaurarme. Puedo entregar mi corazón. Él está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Sí, Señor, recíbelo. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y sin mis manos hoy vacías están. Puedes llenarlas con un gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, ven a ti. No tengo nada que darte. Sí, Señor, recibe en esta mañana. Recibe cada corazón quebrantado, cada corazón necesitado, cada corazón, Señor Dios, que necesita, Señor, una limpieza. Recíbelo en esta mañana. Oh, sí, Señor. Recíbelo, mi buen pastor. Que puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con un gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Úsame, Señor, por cada uno de tus hermanos. Damos gracias, Señor, por estos momentos. Damos gracias por este tiempo, Señor Dios.
Te damos gracias, Señor, porque así te ha placido, Señor, en este día. Tu palabra, Señor. En esta mañana a ti te ha placido, Señor Dios, estar juntos para bendecirte, para glorificarte, Señor. A ti te ha placido, Señor, que en este día podamos estar en este lugar de bendición, Señor. Gracias, Señor, gracias. Suple las necesidades de cada uno de sus hermanos. Suple sus necesidades, Señor Dios. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifestado en su hogar. Que tú los defiendas del devorador. Que tú los defiendas de todo aquello, Señor, que trate de dañarles. Porque somos tus hijos, somos